Listo, ya. Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Qué gusto. Brenda, bienvenida. Hola, buenos días, licenciada. Hoy, Gracias. bueno, Buenos días. muy bien, gracias, Brenda. Hoy, bueno, ya sabemos que tenemos una continuación de las pláticas de Brenda con un tema muy importante. Seguramente tenemos varios adultos mayores en casa o están en su casa y los tenemos que monitorear de lejos. Hay que tener un poquito más de conocimiento de este tema. El tema de hoy es diabetes. Los voy a dejar con su asesora, con Brenda Perea. Y también, antes de terminar, también quisiera comentarles otra parte de lo que les va a comentar Brenda. Seguramente será algo también del ejercicio y que a toda edad debemos de realizar. El próximo miércoles tenemos una sesión con una artista pues muy especial. Ella se dedica a ser equilibrista en circos muy famosos, y nos va a dar no es una plática, nos va a dar una sesión práctica realmente de cómo hacer ejercicios para tonificar, porque yo creo que eso nos está faltando mucho a todo el mundo ahorita por la contingencia, y también de elasticidad. Así que, pero para esto les quiero comentar que por favor nos requieren ropa cómoda, un espacio que sepan que van a hacer ejercicio, y un tapete si pueden conseguirlo, o algo que les pueda ayudar para no estar en el suelo. Brenda, perdón por el anuncio, los voy a No, dejar no se ya, preocupe. con la plática, y un gusto saludarles. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por esta bienvenida. Pues, primero que nada, buenos días. Hoy es lunes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ya se me había pedido, anteriormente. Y este tema es sobre diabetes mellitus. En lo personal vamos a hablar más enfocados a lo que es la alimentación, cómo debemos de sobrellevar esta patología o este padecimiento. Y pues vamos a empezar primero. Me gustaría comentarles cuál es la definición o qué quiere decir esta enfermedad. De acuerdo a la OMS, nos dicen que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no la utiliza eficazmente. Esto va a ser, bueno, la diabetes se va a ver reflejada en dos tipos. En este momento tenemos lo que es tipo de diabetes 1 y 2, pero me gustaría primero empezar como para algo general y para que un poco le entendamos a esta fisiopatología o esta enfermedad, que podamos estar en sintonía. No me voy a enredar mucho, nada más quisiera enfocarme sobre todo en la fisiología del páncreas. ¿Por qué el páncreas? Porque en este órgano pues se va a ver reflejado la producción de la insulina. Es por eso que muchas veces cuando se ve atrofiado este órgano, pues vamos a tener complicaciones a nivel de glucosa. Bueno, nada más para comentarles qué es lo importante de este órgano, del páncreas. Del páncreas es que secreta dos principales hormonas, que es la insulina y el glucagón. Estas, a su vez, ambas van a tener un mecanismo de regulación en el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas, pero sobre todo lo vamos a ver enfocado en la glucosa ahorita porque es un tema importante que tenemos que ver sobre todo en la alimentación, ¿vale? Entonces, como dato principal, sus dos principales hormonas son la insulina y el glucagón. ¿En dónde se va a dar esta secreción de estas dos hormonas? Pues van a ser en los islotes de Langerhans. Esta parte del órgano del páncreas va a estar controlada por estas células, y las células al mismo tiempo son las que van a ayudar a secretar la insulina. ¿Qué va a pasar una vez que se libere la insulina dentro del páncreas? Bueno, ¿cuándo va a pasar? Sobre todo cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en carbohidratos. Los carbohidratos pues son macronutrientes que vienen inmersos en los alimentos. Entonces lo que va a pasar es que primero en los carbohidratos, ya que los ingerimos, van a pasar a través del tubo digestivo,
y a su vez en una parte del estómago, en una parte del intestino delgado que se llama duodeno, y al mismo tiempo este le va a dar una señal al páncreas para que sus células activen esa secreción de insulina. Esto es lo que pasaría como funcionamiento de todo el sistema digestivo al momento de ingerirlo. ¿Qué es lo que pasa a veces la enfermedad o la patología de la diabetes? Es que se va a ver atrofiado esta función, sobre todo del páncreas. Es por eso que es importante que tengamos en mente en dónde se va a llevar todo este proceso de liberación de insulina. Entonces, estas hormonas que se van a secretar en el páncreas, la insulina sobre todo, pues van a atravesar lo que es el intestino, como lo podemos ver en esta parte de aquí. Se va a liberar en el intestino delgado y a su vez en el intestino delgado pues se va a ir al torrente sanguíneo. Es por eso que a veces cuando nosotros tenemos atrofiado o cuando ciertos pacientes padecen diabetes, se atrofia esta función, pues directamente la glucosa a la sangre se eleva. ¿Ok? Entonces, como punto final para terminar toda esta fisiología de la diabetes, pues la insulina va a desempeñar un papel importante, que es el almacenamiento de la energía sobrante de los alimentos energéticos en la dieta. Es decir, si yo consumo en exceso carbohidratos, que son, por ejemplo, la tortilla, el pan, las pastas, alimentos altos en azúcar, que son todos estos chocolates, alimentos procesados como lechera, o todo esto que va a tener un alto contenido de carbohidratos, si se consume en exceso, pues lo que va a hacer es que es directamente el torrente sanguíneo, porque se tiene atrofiado este funcionamiento del páncreas, se va a ir directo al torrente sanguíneo y se va a elevar la glucosa en la sangre. Es por eso que esta es una de las principales síntomas de los pacientes que tienen diabetes. Entonces, como yo les comentaba desde un principio, es que la diabetes se va a dividir en dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Cómo lo vamos a poder diferenciar? Pues la diabetes tipo 1 va a ser causada por esa destrucción de las células, o sea, estas células que producen la insulina no están haciendo su función, o sea, están destruidas. Es por eso que al momento de irse al torrente sanguíneo se va a elevar la glucosa, porque la insulina no está nivelando esos niveles de glucosa que contiene, que se van directo al torrente sanguíneo. Entonces, la diabetes tipo 1 suele aparecer en la infancia y adolescencia. Normalmente se le llama como diabetes joven. ¿Por qué? Porque hay veces que desde nacimiento ya tienen esta enfermedad, ¿no? O sea, esto ya viene genéticamente programado. No es como la diferencia de la diabetes tipo 2. ¿Qué va a decir? La diabetes tipo 2 se va a caracterizar sobre todo por la incapacidad de producir toda esta regulación de glucosa en la sangre y no va a producir suficiente insulina. Entonces, se va a ver un poco atrofiado. Esa va a ser la diferencia de la diabetes tipo 2, que en la diabetes tipo 2 la vamos a desarrollar durante nuestro proceso de vida, ¿me entienden? Es por eso que a veces su mayor causante es la obesidad, es el causante por el cual nosotros podemos llegar a tener o padecer diabetes tipo 2. Entonces, hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que se da obviamente durante la etapa del embarazo, pero esto ya es un tema un poco más extenso. Entonces, yo ahorita nada más se los quiero comentar como dato porque existe. Casi el 3% de la población mexicana padece de diabetes gestacional. Ahora, ¿quiénes lo van a padecer o cuáles van a ser las personas con riesgo ante este padecimiento o esta enfermedad? Pues primero, como ya les había comentado, si es diabetes tipo 1, pues hijos de padres diabéticos. Al momento de que la persona o la mami
padece este tipo de enfermedad, se la va a heredar a los hijos. O sea, entonces ya estamos predispuestos ante esta enfermedad. En el embarazo gestacional, como lo comentaba, en personas con mucha grasa abdominal, esto es una causa que puede llegar a tener consecuencias y por lo tal, pues nos puede llegar a dar positivo o podemos llegar a padecer diabetes mellitus. Personas mayores de 60 años son una población vulnerable y con mayor riesgo. Las personas con obesidad, sobre todo, también tienen un mayor riesgo y normalmente ya viene involucrado, de hecho, en muchos pacientes que tienen obesidad, de cajón ya tienen diabetes mellitus. Recién nacidos, más de 4 kilos y su madre. Esto quiere decir que en el nacimiento hay un nivel o hay un estándar para kilogramo de peso del recién nacido. Cuando sobrepasa, pues obviamente el niño ya viene con obesidad. ¿Y qué quiere decir? Que la obesidad la va a llevar a una diabetes mellitus. Personas sedentarias, claro, como lo hemos visto, la actividad física mucho tiene que ver porque no estamos en continuo movimiento, porque nuestro metabolismo se está alentando y sobre todo nos estamos predisponiendo a padecer cualquier tipo de estas enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, como ya les mencionaba, una vez que ya se tiene esta enfermedad, pues obviamente cuando nuestros niveles de glucosa o cuando la glucemia se eleva a los valores normales que deberíamos de tener, nos va a traer consecuencias en nuestro sistema fisiológico. ¿Qué puede ser lo peor? O más bien, ¿cuáles serían ya los síntomas teniendo ya esta enfermedad que no se está controlando? Porque sobre todo esto, a lo mejor podemos vivir nosotros con este padecimiento, con esta patología, pero el hecho de que no seamos conscientes de que la tenemos y tener un tratamiento, sobre todo en la alimentación, y esté descontrolada, obviamente va a tener estas consecuencias, que son va a afectar al tejido nervioso, vamos a tener neuropatía, esto quiere decir que vamos a tener alteración en la retina. Muchas veces o algunos pacientes se quedan totalmente sin vista, o sea, ciegos. El riñón también se va a ver afectado, vamos a tener una nefropatía, esto qué quiere decir que se va a necrosar el riñón o lo vamos a estar afectando, sobre todo cuando no se tiene un control en este padecimiento. Entonces, si no se controla, como vemos, hay muchas consecuencias que incluso pueden llegar a la muerte. Sabemos que somos una población alta, segundo lugar de diabetes a nivel mundial. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todas las consecuencias ya a riesgo, incluso mortales, que podemos llegar a tener si no se controla esta enfermedad. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2? Pues principalmente son la sed, el deseo frecuente, o sea, la poliuria de ir a orinar, la fatiga, la visión borrosa, hambre excesiva, pérdida de peso total y dolor de estómago, náuseas y vómitos. Los principales síntomas que se van a ver, sobre todo mucho en pacientes que son más comunes, pues son la poliuria, la sed y la fatiga. La visión borrosa, como se los comentaba, y es una consecuencia cuando ya no está controlada este padecimiento. Y pues bueno, ¿cómo también debemos o podemos saber si nosotros padecemos diabetes? Pues sobre todo con un examen de laboratorio que se mide a niveles de sangre, se mide una muestra de sangre y los valores normales van a ser menor a 100. La prediabetes ya está en niveles caracterizados sobre todo en estándar de mayor a 100 y menor a 126. Y ya como tal, diagnosticada la diabetes es un número mayor a 126.
Entonces, estos son los valores que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque los valores normales van a querer decir que no tenemos ninguna posibilidad de padecer esta enfermedad, pero sí es importante que primero nos hagamos un examen de laboratorio para poder saber si lo tenemos. Y sobre todo también en contacto con el médico. O sea, recuerden que no nada más es a nivel nutrición. Nosotros tenemos que ser un equipo multidisciplinario en donde se lleve todo, un nutriólogo, tanto con un médico que se esté controlando estos niveles de glucosa en sangre y se midan mediante un examen de laboratorio. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento integral? En este tipo de pacientes, principalmente es la dieta, el ejercicio, y pues lo que son los fármacos, que normalmente esos ya los controla pues el médico, ¿no? Pero como un tratamiento integral, estos 3 puntos van a ser importantes para que se pueda tener un control en este padecimiento. Y bueno, yo les voy a hablar pues principalmente de la alimentación que se va a llevar con este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque sí es muy importante que tengamos el control al 100% de qué es lo que vamos a ingerir y qué es lo que no podemos. ¿Por qué? Porque de esto va a depender también que el medicamento se haga en conjunto con la alimentación y sobre todo también con la actividad física, porque muchas veces los pacientes lo que tienen, y es ya es algo un poco preocupante, que a lo mejor dicen, bueno, mi glucosa se me acaba de alterar, no estoy bien, pero ahorita me tomo la metformina, ahorita me tomo el medicamento, que es lo que me receta el doctor, y con eso ya. Y bueno, ¿y dónde está la alimentación? Claramente podemos ver que en la alimentación tenemos un descontrol y no lo tomamos muy en cuenta. Entonces nosotros nos vamos a vivir toda la vida pues adictos a los medicamentos. Sobre todo en pacientes con diabetes se da mucho que se confían tanto en los medicamentos que no están viendo a la larga lo que pueda llegar a perjudicar. Entonces sí es importante llevar nuestro control del medicamento que que nos está controlando el doctor, así como actividad física y sobre todo la alimentación. Entonces, yo voy a comenzar ahorita a explicarles en base a la alimentación qué podemos hacer, cómo podemos controlarnos, qué sí puedo consumir, qué tengo que procurar no. Entonces, por favor, sí requieren de que a lo mejor anoten, tengan su libretita a la mano para que anoten. Si ustedes tienen algún familiar o incluso si lo padecen, que tengan en mente que la alimentación va a ser debidamente controlada. Entonces, para empezar a enseñarles o a educarlos en este aspecto de la nutrición y de alimentación, primero quisiera que nos enfocáramos un poco en este tema que es índice glucémico de los alimentos. ¿Qué quiere decir este índice glucémico? Fíjense, esto va a ser una medida sobre todo en la velocidad que entran los carbohidratos a nuestro torrente sanguíneo, es decir, todo lo que yo consumo en cuestión de alimentos y sobre todo los que contienen los que tienen mayor índice o más bien los que tienen mayor cantidad de carbohidratos. ¿Cómo se va a ver reflejada? Pues la velocidad que llegue a nuestro torrente sanguíneo, como ya lo habíamos explicado. Entonces, ¿qué va a representar este dato o este número? Porque es un número, lo que quiere decir el índice glucémico. Va a representar el ritmo de la liberación de azúcar en la sangre. Entonces, cuanto mayor velocidad de entrada sea, mayor será la producción de insulina. Entonces, recordemos que lo que nosotros queremos es regular esta producción de insulina y sobre todo regular nuestros niveles de azúcar en la sangre o de glucosa. Entonces, yo les clasifiqué, o más bien ya hay una clasificación en base al índice glucémico de los alimentos que se va a medir por número. Les puse en color rojo los alimentos de índice glucémico que son elevados van a ser superiores a 50.
Los alimentos de índice glucémico medio van a estar entre 35 y 50. Se los puse en color amarillo porque va a ser como un semáforo. Esto quiere decir que el rojo va a ser que va a ser alto, un alto total en consumo de estos alimentos. El amarillo, pues esto quiere decir de precaución, que a lo mejor no nos van a hacer tanto o no nos van a alterar lo suficiente la glucosa en sangre, pero sí hay que medirlos, o sea, va a ser un límite de raciones o de alimentos que vamos a poder ingerir. Y en color verde tenemos a los alimentos de índice glucémico bajo. Esto quiere decir que son inferiores a 35. Y bueno, a continuación les puse una tablita en la cual vamos a ver todos los alimentos que son de alto índice glucémico. Estos los vamos a tener muy casi memorizados porque son alimentos que no vamos a poder consumir. ¿Por qué? Porque al momento de yo ingerirlos, nuestro índice glucémico o nuestra glucosa se va a ver alterada y vamos a tener una diabetes descontrolada. Va a haber consecuencias, obviamente. Entonces, todos estos alimentos es importante analizarlos porque a veces no sabemos ni siquiera qué podemos ingerir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que son las pastas, el arroz, el pan blanco, el azúcar tanto de mesa como todo el tipo de azúcar, cualquiera que sea, nos va a hacer daño en el aspecto control de insulina o de más bien control de glucosa en sangre. Todo tipo de jarabes, las papas sobre todo son un carbohidrato que contienen mucho índice glucémico, entonces hay que cuidarlo mucho el consumo. El pan, tenemos aquí también, bueno, todo tipo de pan, el bolillo, el pan integral, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que eso como contiene fibra va un poquito a reducir el impacto cuando se consuma a nivel de sangre y glucosa, no nos va a ver alterados tanto. Todas las harinas, todo tipo de pastas, sobre todo en algunos alimentos, por ejemplo, en las frutas, hay ciertas frutas que sí nos pueden alterar un poco estos niveles de glucosa. Sobre todo frutas que no contienen, bueno, la mayoría contienen fibra, pero aquí había un ejemplo del plátano. El plátano sí se puede consumir, solamente que hay que moderarlo. ¿Por qué? Porque sí se va a ver un poco alterado. Entonces, por ejemplo, todos los jugos en zumo o cualquier fruta que sea exprimida se va a ir, su índice glucémico va a ser un poquito más rápido. O sea, al ingerirlo se va a ver reflejado un poco más rápido que una fruta, por ejemplo, que contiene un poco más de fibra como la manzana o la papaya. Entonces, las frutas en jugo no son tan recomendadas en pacientes con diabetes. Y bueno, aquí tenemos los índices o los alimentos con índice de glucémico medio. Está en color amarillo. Recordemos que lo podemos consumir, pero le vamos a tener mucha precaución a estos alimentos porque a veces sí nos va a influir un poco y mucho depende igual si está en ayunas, si no está en ayunas, o sea, mucho cuidado con ese aspecto. Entonces aquí podemos ver todos los alimentos que pues podemos consumir en un aspecto moderado, ¿no? Que a lo mejor no siempre, pero si se me antoja lo puedo consumir. Ahora, aquí tenemos los alimentos que tenemos en color verde. Estos alimentos pues van a ser como de libre. No nos vamos a preocupar tanto porque nos van a ayudar al contrario a controlar esos niveles de glucosa en sangre. Aquí tenemos mucho tipo de verduras. Tenemos las calabazas, las acelgas, tenemos el pepino, tenemos el aguacate. En aspecto de frutas, también tenemos distintos tipos de frutas que nos pueden ayudar, o más bien nos pueden ayudar a controlar. Brenda, Sí, dime.
Preguntan que si la sandía entra en qué color, rojo, amarillo o verde. La sandía, a ver, déjame ver. La sandía entra en rojo. La sandía entra en rojo. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? No. No, es todo. Ah, ok. Bueno, igual si ahorita no hay muchos alimentos que están involucrados, ahora sí que nuestro sistema de equivalentes mexicanos, estos si lo pueden ver son como alimentos sí un poco pues diferentes a lo que tenemos en nuestra canasta básica, pero al final yo les voy a dejar una información en una tablita donde sean alimentos más involucrados con nuestra canasta mexicana, que a veces eso nos cuesta un poco de trabajo. Por ejemplo, ahorita aquí no hay muchas frutas que nosotros tenemos aquí, y sí les voy a poner una tablita para que lo puedan tener ahí a la mano, ya sea en el celular, y puedan checar, ¿vale? Y bueno, continuamos con la ingestión de fibra. Es muy importante este tipo de alimentos que les puse en esta tablita en pacientes con diabetes. Se controla o ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, sobre todo hay muchos suplementos de nopal que a mí me ha tocado investigar, que te dicen ayuda a controlar o reducir la glucosa o a controlar lo que es la diabetes. No te ayuda a controlar al 100% porque, como yo les comentaba, es integral, el ejercicio, el medicamento y los alimentos. Entonces, yo les recomiendo que cuando pase esto, con los tipos de suplementos, mejor consúmalo en natural, ¿vale? Aquí tenemos el nopal cocido. Nos dice que una taza nos da 5.2 gramos de fibra, y la ingestión total durante el día para un adulto es de 25 a 50 gramos al día. Entonces, aquí podemos jugar un poco con estos alimentos que nos ayudan a regular o a regular y a controlar la glucosa en sangre. ¿Por qué? Por su contenido en fibra. Recordemos que el contenido de fibra va un poco a equilibrar el impacto a nivel sangre al momento de la regulación de insulina y glucosa. Entonces, estos alimentos nos van a ayudar por su contenido de fibra. Aquí en este lado tenemos los gramos, la cantidad de gramos que contienen de fibra. Y aquí abajito les puse lo que nosotros debemos de consumir al día. Ok, ahora vitaminas y minerales. Cuando existe o cuando hay un paciente con diabetes, es muy importante el consumo de vitamina C, vitamina E, magnesio y zinc. Estos tres, sobre todo vitaminas, estos minerales y estas vitaminas van a ser como un aliado de la alimentación que se tenga, el plan de alimentación que tengamos en control, ya lo vimos de índice glucémico, van a ser un aliado positivo para nuestro control de glucosa. Entonces, aquí yo les puse los alimentos ricos en vitamina C. Digo, la mayoría sabemos cuáles son los más comunes, ¿no? Pero es importante recalcarlos porque a veces sí se nos olvida y siempre queremos recurrir a los suplementos que, pues digo, tenemos una variedad de alimentos ricos en vitaminas y minerales como para estar gastando, sobre todo en suplementos que a lo mejor ni nos van a ayudar o ni siquiera sabemos si realmente tengan la cantidad adecuada de vitamina. Entonces, de este lado o en la parte de abajo yo les puse la dosis recomendada de magnesio, de zinc, de vitamina C y de vitamina E, que son los 4 elementos importantes que vamos a tomar en cuenta durante nuestro periodo de alimentación, nuestro plan de alimentación. Aquí en los alimentos ricos en vitamina C vemos que los principales o los que tienen un poquito más de
más cantidad de vitamina C son los pimientos, después seguimos del kiwi, la coliflor, la fresa, el limón, la naranja, las espinacas, el tomate y los espárragos. A veces hay alimentos que ni siquiera sabemos que son ricos en vitamina C y no los acostumbramos a consumir, pero cuando existe un padecimiento, una enfermedad como la diabetes, es importante que podamos empezar a descubrir este tipo de alimentos que nos van a ayudar, ¿vale? Aquí tenemos alimentos ricos en vitamina E, que es otro de los elementos que también que los vamos a incluir en nuestra alimentación. El aceite de oliva, las semillas de girasol, las almendras, los piñones, las espinacas, la quinoa, el kiwi, las moras, el salmón. Estos alimentos podemos consumirlos, no hay una cantidad exacta que yo les pueda decir, porque si yo les pongo aquí abajo tantos gramos de semillas de girasol, no, aquí yo solo quiero enseñarles que tomen en cuenta qué alimentos podemos encontrar mayor cantidad de vitamina E. Entonces, son alimentos que normalmente los encontramos en el mercado, los podemos consumir incluso de a 3, 4 veces en el día. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a controlar estos niveles de glucosa y no tengamos una consecuencia o que se nos vaya a elevar o que se nos vaya a disminuir la glucosa. Entonces, estos alimentos los encontramos en el mercado, supermercado. El magnesio. Aquí tenemos alimentos ricos en magnesio. Si ya se dieron cuenta, más son las semillas, más las leguminosas, ¿no? Las que contienen este alto mineral que es el magnesio. Entonces, tenemos aquí las semillas de girasol, las volvemos a tener aquí. Las almendras, los piñones, la quinoa, ahorita está muy de moda y realmente les puedo decir que sí, es un alimento muy completo, porque aparte de que ayuda, por ejemplo, en este tipo de padecimientos como la diabetes, también en pacientes que son sanos o que no tienen algún padecimiento o enfermedad, es un cereal que no tiene tantos carbohidratos, que aparte contiene un alto un alto porcentaje de proteínas. La avena, el frijol blanco, el maíz, las espinacas y el perejil son alimentos altos en magnesio. El zinc también lo tenemos que tener en mente para llevar nuestra alimentación en conjunto con este tipo de semillas que nos van a ayudar. Las almendras las volvemos a tener aquí, el maíz, el arroz integral. Sí, a veces tienen un poco de duda porque me comentan que los diabéticos no pueden comer algún tipo de pastas o de arroz. Sí se puede. Yo ya les había comentado que la fibra es la que nos va a ayudar a nivelar a nivelar la glucosa o a mantenerla. Entonces el arroz integral está incluido en por su cantidad de fibra. También tenemos los piñones, la soya también ahorita dio un auge, es bueno en el aspecto de este padecimiento de diabetes para poder llegar a tener una alimentación variada. Y bueno, ahora vamos a continuar o como punto final la actividad física. En pacientes con diabetes sí lo vamos a tener un control, sobre todo porque a veces se van a hacer ejercicio, a lo mejor una caminata, sin haber desayunado. Y sí es importante el desayuno porque el ayuno, recordemos que para los pacientes con diabetes es malo. ¿Por qué? Porque se van a ver alterados sus niveles de glucosa en sangre y eso es lo que no queremos. Entonces, lo que nosotros queremos es controlar esa glucosa. Entonces, es recomendable caminar sobre todo de 1 a 2 horas diarias. Hay pacientes que a lo mejor no pueden o que se les dificulta, entonces ahí ya se verá reflejado otro tipo de actividad que no les implique tanto trabajo. Aquí yo les puse una tablita. La intensidad del ejercicio, sobre todo para mantener nuestros niveles de glucemia de menos de 100, que son los valores normales.
sobre todo cuando se va a hacer una caminata o se va a hacer un tipo de ejercicio cardiovascular que no implica tanto esfuerzo, debemos de al menos ingerir una unidad de fruta o de pan. Yo ya les había puesto en la tablita qué frutas, qué tipo de frutas se pueden consumir, qué tipo de pan, porque también existe, no nos queremos casar que se va totalmente se va a restringir el consumo de pan. No, hay ciertos panes que sí se pueden consumir. Entonces, si se va a realizar algún tipo de estas dos actividades, debemos de al menos consumir o desayunar. Como lo comenté, no hay que irse en ayuno. Ahora, en una intensidad de ejercicio moderada como nadar, igual nos dicen bici más de 30 minutos, es importante que sí se ingiera una hora antes, igual. Antes de que se vaya a hacer el ejercicio, consumir algún tipo de fruta, algún tipo de pan o algún tipo de alimento que nos pueda ayudar a controlar, que no se altere nuestra glucosa. Y bueno, pues esto sería todo. Si tienen alguna duda, si gustan preguntar alguna duda que tengan sobre este tema. Y sí es muy importante que ya comentarles que se lleve un control con el nutriólogo, con el especialista, con el médico también. ¿Por qué? Por el medicamento que se le controla a los pacientes con diabetes. Y sobre todo el ejercicio. Yo creo que con esos 3 elementos estamos más que bien controlados a esta enfermedad, que es imposible decir que a lo mejor nunca la vamos a poder evitar el aspecto de riesgo, pero tampoco va a ser parte de la vida del paciente. Entonces, hacer parte de la vida del paciente es todo este tratamiento integral. Y por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda. Si gustan, se las puedo yo, se me fue la onda. Se las puedo yo, con gusto, aclarar las dudas, ¿vale? Bueno, Brenda, parece que no hubo preguntas. Yo sentí que todo fue muy claro. Y sí, muy buena información para tener un cuidado preventivo, ¿no? Más que nada, poder ir dando un autocontrol a cada paciente. Bueno, pues Sí, creo claro. que no hay preguntas, pero ya sabemos que si hay algo, bueno, pues nos pueden escribir. Brenda, agradecerte nuevamente tu apoyo, tu aportación. Muchas Y si quieres dar licenciada. algún mensaje. Sí, los invitamos y los queremos seguir invitando a que sigan nuestras últimas conferencias, y sobre todo la conferencia que mencionó la licenciada. Ya vimos que es importante la actividad física, entonces yo creo que esto nos puede ayudar sobre todo a tener a hacerlo como estilo de vida, el constantemente estarnos moviendo. Brenda, y respecto al reto, que parece que sí Sí. vamos a realizarlo con 2 personas, ¿verdad? Sí, claro, ya les habíamos comentado la invitación, que el reto de 28 días, que bueno, es parte de nosotros que estamos apoyando también a la población. ¿Por qué? Porque es importante que sobre todo estamos nosotros queriendo crear esta conciencia en el control de peso. Entonces vamos a estar dándole seguimiento a 2 participantes que ya se animaron a ser parte de nuestro proyecto. Les vamos a dar seguimiento. Síganos en redes sociales, en la página de Pranas Oficial, porque van a contar su experiencia, cómo les ha ido con este plan de alimentación, cómo se han sentido, y sobre todo también que los motiven a ustedes para que participen, para que puedan estar en este proyecto con nosotros, porque les vamos a dar un plan de alimentación personalizado, sobre todo que no se ve en muchos lugares. Les vamos a estar dando el seguimiento, y pues sigan nuestras redes sociales, porque van a estar en contacto nuestras chicas que van a participar, van a hacerse un control de peso con nosotros, les vamos a dar el apoyo completo, y el plan de alimentación les va a beneficiar demasiado y van a ver los resultados. Entonces esperemos que nos sigan para que vean cómo se ha visto la evolución de estas 2 chicas. Pues muchísimas gracias.
Recordarles del miércoles su actividad física, su sesión con los requerimientos, ropa, espacio y si tienen un tapete. Nuevamente, gracias Brenda, gracias a ustedes por Muchas acompañarnos. gracias, Feliz licenciada. semana. Feliz semana. Y a nombre de Pranas, nuevamente, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Bye. Gracias.